Hola, Shalom. Y bien, como dijimos en esta clase, vamos a hablar de racismo. El racismo alcanza su nadir en Alemania, es cierto, pero se expresa, se inaugura en un libro francés, el ensayo acerca de la desigualdad de las razas humanas de 1853, en el cual Joseph de Gobineau sostenía que las diferencias físicas entre las distintas razas conllevan jerarquías intelectuales y morales. Este era el primer libro en desarrollar la teoría, pero el racismo como prejuicio es tan antiguo como la civilización. Incluso Platón y Aristóteles arguían que los griegos habían nacido para ser libres y los bárbaros eran esclavos naturales. La tradición antirracista, por su parte, fue una contribución del judaísmo que el cristianismo ayudó a difundir. Su primer ejemplo está en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, capítulo 4, en donde se nos cuenta que el motivo por el cual Adán fue creado como un solo hombre es para que ninguno pueda espetarle a sus congéneres que sus propios antepasados son de un linaje biológico superior. Pero aunque el racismo, como decíamos, es omnipresente en la historia europea, se formalizó en el siglo XVIII a partir de los estudios antropológicos. Linné emparejaba el color de la piel con tendencias mentales y morales. Para Buffon, el hombre blanco era la norma, el rey de la creación, mientras los negros constituían una especie de raza degenerada. Para Voltaire, de quien nos hemos extendido, los negros eran una especie de intermedio entre el hombre y el mono. Y en ese contexto dieciochesco, los judíos encajaban como una nación sui generis, aunque igualmente estaba incluida en la raza blanca, pero separada por ciertos rasgos. El siglo XIX complica las cosas debido a que las luchas nacionales empiezan a empujar a los estudiosos a acrecentar el número de supuestas razas y subrazas. Está claro, como decíamos, que el énfasis mayor se dio en Alemania. Y la pregunta habitual es, ¿por qué justo en Alemania? Hay dos razones. En principio, hasta el año 1870, las muchas divisiones políticas internas de Alemania habían incrementado allí mucho más que en otros países el fervor nacionalista. Y en segundo lugar, la mayoría de los monarcas europeos era de ascendencia germánica. Combínese este dato con el hecho de que la monarquía dividía a la sociedad medieval en tres estratos, el plebe, el clero y la nobleza, y esta era considerada la superior, de sangre azul. Entonces aparentemente el pueblo germánico era el que más, entre comillas, sangre azul tenía. El filósofo Johann Fichte enseñaba que el alemán era la lengua original de Europa, Ursprache, y los alemanes la nación original, Urvolk. Incluso fuera de Alemania hubo algunos partidarios de este germanismo o teutonismo, como el escocés Thomas Carlyle. Ahora bien, esta visión de Fichte no se limitaba a la superioridad alemana. Reflexionaba especialmente sobre los judíos. Escribe Fichte: ¿darles derechos civiles? No hay otro modo de hacerlo sino cortarles una noche todas sus cabezas y reemplazarlas por otras cabezas que no contengan un solo pensamiento judío. ¿Cómo podemos defendernos de ellos? No veo alternativa sino conquistar su tierra prometida y despacharlos a todos allí. Si se les otorgan derechos civiles, van a pisotear a los otros ciudadanos. Junto con la antropología y la filosofía, hubo otra disciplina académica que estimulaba a los racistas: la lingüística. Ya desde los descubrimientos de William Jones en 1786 y la ley de Grimm de 1822, se dedujo de la afinidad que había entre el sánscrito, el griego y el latín
que había un origen común de idiomas indoeuropeos, incluidos aquí el celta y el gótico, y este supuestamente el más antiguo de todos los germánicos. Se tuvo por cierto que las lenguas europeas derivaban del sánscrito, y las naciones que lo hablaban eran arias, que en sánscrito significa noble. Cabe destacar que quien acuñó el término ario denunciaba precisamente como si fuera un robo el traslado de esa palabra desde la lingüística hacia la etnología, hacia las razas. Hablo del filólogo Friedrich Müller, que se veía a sí mismo como autor de la ciencia del lenguaje y advertía en el año 1888 del peligroso desvío. Dice Müller: he declarado una y otra vez que si digo arios, no quiero decir sangre, huesos, pelo ni cráneo. Me refiero a quienes hablan una lengua aria. Para mí un etnólogo que habla de raza aria, sangre aria, ojos y cabello ario, peca tanto como un lingüista que hable de un diccionario dolicocefálico o de una gramática braquicefálica. Pero sus protestas fueron pocas y fueron tardías, y ya no hubo forma de aplacar la enorme distorsión en marcha. El concepto de raza aria se divulgaba sin pausa. La contrapartida de la raza aria empezaba a ser la, entre comillas, raza semita, de la cual supuestamente derivaban las naciones que habían hablado lenguas semitas en la antigüedad. Lassen arguía que los semitas no poseen el equilibrio armonioso entre todos los poderes del intelecto tan característico de los indogermánicos, y su colega francés Hans Renan reconocía la espantosa simplicidad de la mentalidad semita. Todas las creaciones del espíritu humano, con la posible excepción de la religión tal vez, fueron atribuidas a los arios. Y por ello los alemanes, los más supuestamente puros, debían eludir mezclarse con razas inferiores. Debido a esta pretendida pureza teutónica, los estudiosos alemanes habían adoptado la denominación indogermánico. Ahora bien, a pesar de que ulteriormente degeneró en racismo, la matriz de la judeofobia moderna en Alemania fue el resentimiento social. El más grande de los estados alemanes, Prusia, había concedido igualdad a los judíos en el año 1812. Pero con la caída de Napoleón, como dijimos, con la restauración, se revalidaron la autoridad de las antiguas clases sociales, de las viejas ideas, y el Congreso de Viena de 1815 terminó por aclarar que se conservarían los derechos de los judíos otorgados por algunos estados. La emancipación de los judíos provocó incluso dramas populares como Nuestra Masa de Cese, la oposición de muchos académicos, uno de ellos el filósofo Jacob Fries, denominado por Goethe el enemigo más salvaje de los judíos, pedía en un panfleto muy difundido tratar a los judíos como lo habría hecho el faraón, destruyendo raíz y rama. Las Burschenschaften estudiantiles leían esas fulminaciones y las de Christian Rues y decidieron no aceptar miembros judíos, a los que se acusaba de financiar la política conservadora de Metternich. Los judíos, siempre los judíos. Las ciudades en las que los comerciantes se veían afectados por mera rivalidad de judíos, como Frankfurt, Bremen, Hamburgo, se aprovecharon de la resistencia a la emancipación y optaron por privar a los judíos de sus derechos civiles. Finalmente, también Prusia da el paso atrás y la aceptación de los judíos se puso nuevamente en el tapete en toda Alemania. Hubo ásperos debates sobre el tema hasta que en 1819 terminaron por estallar en Baviera tumultos judeofóbicos. Noten que es bastante parecido con lo que hemos visto del caso francés. Los judíos aprendían con dolor que la judeofobia no se neutralizaba por medio de
decretos gubernamentales, ni por doctrinas iluministas, ni por asimilación. El pico de violencia se desató bajo el grito "Hep, Hep, muerte a los judíos". Las autoridades arguyeron que debían desposeer a los judíos de su emancipación debido al malestar que ella creaba en las masas. Los desmanes comenzaron en Würzburg el 2 de agosto de 1819, cuando estudiantes procedieron a destruir las ventanas de los hogares judíos. La policía logró restablecer el orden, pero la violencia se extendió a otras localidades bávaras, luego a Cracovia, a Praga, a Copenhague, hasta que fue reprimida por las tropas. Durante la primera mitad del siglo XIX se hicieron muchos esfuerzos por racionalizar este odio. Bruno Bauer, en Die Judenfrage, la cuestión judía, 1843, denuestra el espíritu nacional judío. Todos los sufrimientos judíos se debían al exclusivismo de este grupo. Cuando negó el cristianismo, nos dice Bauer, el judaísmo rechazó el progreso, el universalismo. Se convirtió en una religión estéril, anquilosada. Bauer, digamos, en su vejez se mudó a la extrema derecha y comenzó a acusar a los judíos de provocar las revoluciones de cada país. Y aquí quien se destacaba era Richard Wagner, el genial compositor, que escribe su panfleto La judería en la música, del año 1850, y comienza con una pregunta atroz. Debemos explicarnos, dice Wagner, ¿por qué nos repele la naturaleza y la personalidad de los judíos? Para comprender nuestra repugnancia instintiva por la esencia primaria del judío, consideremos primero cómo fue posible que el judío deviniera en músico. Y ahí nos cuenta que todos los judíos músicos en realidad se habían copiado, eran imitadores, no había nada de genio ni de creatividad entre ellos. Las justificaciones, entre comillas, científicas, no venían solo desde lo sociológico, sino también desde lo racial. Un pionero que había pasado inadvertido fue Karl Grathenauer, que en el año, noten el año, 1803, había ofrecido una explicación de vanguardia de por qué los judíos tenemos mal olor. Nos explica Grathenauer. Hay un fedor judaico, producido por cierto Ammonium pyrrolesum. Edward Drummond lo recogió en su mentado bestseller La Francia judía, y cuando desgrana una a una todas las posibles degeneraciones del alma y del cuerpo humanos y se las atribuye a los judíos, no olvida que el judío huele mal. Aún los más encopetados despiden un olor que indica la raza y que les ayuda a reconocerse entre sí. Es decir, aquí la ciencia era manipulada para justificar el odio. El método se repite hasta hoy.